La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, gracias hermanas por este privilegio de nuevo. Pensaba en el nombre de ustedes, Mujeres Buscando Sabiduría, ¿no? Y realmente que, como dice la palabra, el que tiene falta de sabiduría, que pídale a Dios que la da abundantemente y sin reproche, ¿no? Antes pensaban que Dios nos podía reprochar y el Señor nos dice que lo pidamos, que Él no nos reprocha, Él nos da. Y es mi deseo en esta mañana. Siempre me acuerdo de la historia de María, los pies del Señor Jesús, ¿no? Y como el Señor le dice que María ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Y quizás muchos de ustedes tenían que lavar ropa, limpiar la casa, hacer quehaceres, pero bueno, el Señor les dice, ustedes han escogido la buena parte, la que no les será quitada. Y hay un grupo donde al terminar las predicaciones dicen, ¿qué te dejó, no? Y espero que realmente hoy, si no tienen su Biblia, le estoy dando tiempo para que vayan y la busquen. Tengan la Biblia, tengan un cuadernito, tengan una virome y no me miren a mí, que sea realmente el Espíritu Santo que nos esté hablando. A mí la verdad que me trabajó mucho este tema, doy gracias al Señor y espero también que lo hagan ustedes. Y hoy ya saben, vamos a hablar, voy a probar ya a compartir la pantalla. El Señor me estuvo hablando mucho con este tema de las plagas y quizá ustedes le dicen, bueno, pero las plagas, ¿qué puedo sacar, no? Y vamos viendo varias plagas y vamos viendo que se puede hablar mucho, ¿no? Y cada hermana, el Señor le va hablando de una manera. Y yo no sé si se acuerdan, pero Lidia Marañón ya estuvo hablando de la plaga de los piojos y comenzó a hablar de la plaga de la mosca también. Por eso que hay cosas que yo la voy a pasar por arriba, así que si ustedes quieren repasarlo, miran de nuevo. Pero hay un versículo en la Biblia que seguro muchas de ustedes saben de memoria, que es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y la escritura sirve, ¿sí? Y algo nos tiene que dejar. El Señor nos quiere transformar en esta mañana. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar a ver el tema de las plagas, que ustedes ya están viendo la primera y que ven que dice plaga de los tábanos o de la mosca. Porque seguro ustedes si tienen una versión, la NBI, van a ver que dice de los tábanos. Y los que tienen la 60 de las moscas. A ver si me deja cambiar de filmina. Les voy a invitar a que abran su Biblia en Éxodo. Sí, vamos a leer los versículos que nos tocan hoy en esta mañana. Y si quieren ya de la pantalla empiezan a leer y si no van escuchando y empiezo a leer. El versículo, Éxodo 8, versículo 20 dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así.
Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio en vuestra tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Vamos a ver en el versículo 20. Ahí está. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ya hemos visto en plagas anteriores quién era Faraón. ¿Se acuerdan que Faraón, dijo una hermana, ¿no? Que significaba rey de Egipto? Faraón era considerado una divinidad, era la encarnación del dios Horus, descendiente del dios Ra. La Biblia también nos dice que este faraón desconocía a José, no solo porque había pasado tiempo, sino que venía de otro linaje. Y este faraón era considerado una divinidad por su posición, pero también eh, él estaba encargado de mantener a todos los dioses a través de culto, a través de rituales. Eso hacía faraón. Y Faraón, Dios viene y le dice a través de Moisés, le dice, decile que tenés que decirle a Faraón, Jehová ha dicho así. Y Jehová también ha hablado ya, la hermana que le tocó la plaga de la sangre había hablado mucho acerca de Jehová. Nosotros hacemos un breve repaso. Jehová se presenta a Moisés, ¿se acuerdan en la zarza? Como yo soy el que soy, ¿sí? Y lo que quería hacer Dios a través de hacerles conocer este nombre, porque él se había dado a conocer como el Shaddai, el Dios Todopoderoso antes, a través de este nombre él quería darles a conocer acerca de su inmutabilidad, ¿sí? De su existencia por sí mismo. Dios siempre ha sido, Dios es y Dios será. Y él quería darles a conocer también que él cumplía lo que decía, él cumplía sus promesas. Y si se acuerdan de Génesis 15:13, cuando Dios le habla a Abraham, Dios ya le había adelantado lo que iba a pasar en ese momento. Dice en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, jugaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor 400 años antes ya le había dicho a Abraham todo lo que se iba a cumplir. Y Dios no cambió. Después se le presenta a Moisés y él le dice que eso se iba a llevar a cabo en ese momento. Y ustedes no sé si se acuerdan, pero cuando entró Jacob con su descendencia, eran 70 personas. Entraron a Egipto. 430 años después. ¿Saben cuántos salieron? Dios entró como una familia, sale como nación. En el versículo de Éxodo 12:40, esa anótense nomás, dice que 600.000 hombres salieron. Si nosotros hacemos un pequeño cálculo de una tasa de natalidad de 5 hijos, pero seguramente habrán sido más, ¿no? Y una mujer, nos da más o menos 3,5 millones de personas. Y yo estuve medio averiguando Uruguay y tiene la misma cantidad de población. Así que imagínense lo que habrá sido para Faraón que le diga que toda la población de Uruguay, esta mano obrera que le servía, se tenía que ir y no servirle más a Faraón, sino a otro señor. Y otra cosa que nos dice el versículo es, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Siempre que ustedes vean en la Biblia un para, ustedes lo marcan,
porque esta preposición tiene un solo significado gramatical, que es indicar propósito. Y el Señor tenía un propósito, no era solo liberarle al pueblo judío, sino que le sirva. Los sacaría a ellos para que les sirva a Dios. Y como les dije, toda la escritura es inspirada por Dios y nos enseña, porque nosotros también, a través de la obra de Cristo, somos el pueblo adquirido por Dios. Y eso nos dice en 1 Pedro 2:9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y también Dios tiene un propósito para nosotros hoy. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también tenemos el mismo propósito, servirle a Dios, anunciando el Evangelio. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que vemos en esta plaga. En esta plaga vamos a ver tres cosas. ¿Se acuerdan de la plaga de los piojos? Los hechiceros quisieron copiar esa plaga y ¿qué pasó? No pudieron. Entonces ahí reconocieron, es dedo de Dios. ¿Sí? Y después de esa plaga no intervienen más. A partir de la cuarta plaga esta de la mosca, de los tábanos, los hechiceros no intervienen más. Otra cosa interesante es que, por lo que ya veníamos leyendo en los versículos, es que comienza Dios a distinguir entre el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Dios y los egipcios. Y también en esta plaga es cuando Moisés comienza a hablar con Faraón por orden de Dios, porque vemos que anteriormente como que Faraón habla también, pero Dios no le había encomendado. Siempre le decía, decile a Aarón. Ahora Dios le dice a Faraón, a Moisés, que le diga a Faraón. Y Moisés no reniega, porque si ustedes se acuerdan en el capítulo 4 de Éxodo, cuando Dios le dice, vos tenés que ir y hablarle a Faraón, no sé si se acuerdan, pero es mucho, me siento muy identificada con Moisés. Muchas veces cuando Dios nos encomienda que le dice, no, Señor, yo no, vos sabés cómo soy, a mí no me sale, soy torpe. Y Dios le dice a Moisés, ¿quién te dio la boca? ¿Quién hizo al hombre? Yo voy a estar con vos, yo te voy a dar palabras. Y él dice, ay, Señor, no, búscate a otro. Y Dios le dice, se enoja, ¿no? Y le dice, ¿vos te creés que yo no conozco que Aarón habla bien? Sí, es como que si él estuviera buscando, a ver, yo voy a buscar quién es mejor, Señor, vos. Quédate tranquilo que yo te voy a buscar a alguien que tiene que hacer la tarea. Y yo creo que en este proceso Moisés fue adquiriendo la confianza, creyendo en la palabra de Dios. Y cuando llega este momento, él no reniega. Y si podemos comparar esto hoy en día, Dios te dice a vos, id por todo el mundo y anunciar a toda criatura el Evangelio. ¿Y nosotras qué decimos? Ay, no, Señor, a mí no me sale, yo no tengo el don. Seguramente otro va a hablar mejor que yo. Cuando Dios nos dice en su palabra que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también nos dice que si nosotros callamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. O sea, el Señor tiene poder, pero Él te está encargando a vos y me está encargando a mí que anunciemos el Evangelio, porque hay muchas personas que se van a ir de este mundo sin Cristo, sin salvación y sin esperanza. Entonces, como Moisés, que aprendamos, ¿no? A que Dios nos dio un propósito y Él quiere que lo cumplamos. Y vamos a entrar ya en nuestro tema de las moscas o los tábanos. Dice el versículo 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, sobre tu casa, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. La palabra, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Y la palabra que aparece para moscas o para tábanos, como tengan ustedes en la Biblia, es arob. Y arob significa toda clase de punto suspensivo. Y eso nos genera intriga. Y bueno, yo estuve investigando y la realidad es que las veces que aparece en la Biblia, en referencia a esta plaga, aparece la palabra arob, y que significa toda clase de. El diccionario de Chávez, que trata acerca también del hebreo y trata de explicar, dice que puede ser también toda mezcla de diversos insectos. O sea que puede ser que no hayan sido solo tábanos. Pero ustedes saben que la Biblia, que estaba escrita en hebreo, fue traducida 300 años antes de Cristo, fue traducida al griego. No sé si ustedes conocen la Septuaginta, pero bueno, la Septuaginta fue nombrada por varios de los discípulos, muchos de los versículos, ¿no? Y ellos eran 70 escribas judíos que estaban en Egipto, justamente ahí, y ellos buscaron la palabrita que más se parecía, y la que más se parecía es cunamuia, que significa mosca caballo, mosca perro, tábanos.
Y otra característica que nos da la Biblia misma es en Salmo 78:45, donde dice que estos enjambres de moscas los devoraban. Y a mí me picó un tábano alguna vez, no sé si a alguna de ustedes le habrá picado un tábano, pero yo en el Chaco veo que alguna levanta la mano. Me picó y es muy doloroso, porque el aparato bucal que ellos tienen dice que puede atravesar la piel de los caballos, de los burros, de los cerdos, ¿no? Y te deja todo enrojecido, un dolor terrible. Y eso hacen las hembras. Y los machos se alimentan de las plantas y también devoran otras cosas, así que imagínense todo ese tipo de insectos que era una nube, una plaga tremenda, terrible y por todos lados de tábanos. Y Dios, algunos de ustedes van a ver que hacen como una tablita comparando la plaga con el Dios que ataca. Pero acá son diversos insectos, posiblemente el tábano. No me quise enrollar mucho en eso porque Dios dice en su palabra, en Éxodo 12:12, que Él iba a ejecutar su juicio sobre todos los dioses egipcios. ¿Por qué? Porque ellos hacían Dios de todo. Volaba una mosca, hacían dios de la mosca, hacían dios del río del Nilo, de las ranas, de los piojos, de lo que sea, del viento, de la naturaleza, de la cosecha. Ellos adoraban a todos. Y eso me hace acordar muchísimo a lo que pasa hoy en nuestra sociedad. Y quisiera que ustedes lean Romanos 1:19. Yo le voy a leer en una versión, la NTV, la nueva traducción viviente. Dice. Y esto le pasó a los egipcios, porque usted me dirá, ¿cómo puede ser que Dios los castigue? Claro, ellos adoraban a cualquier cosa, pero no le rendían la adoración a Dios. Dice Romanos 1:19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En lugar de eso, ¿qué hicieron? En vez de adorar al Dios inmortal y glorioso, rinden culto a ídolos que ellos mismos los hacen en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Y eso pasa hoy mismo en nuestra sociedad. Pero quizá en ese momento vos te puedes preguntar, pero ¿cómo puede ser que Dios les juzgue si ellos no tenían la ley? Fíjense lo que dice Romanos 2:14. Aún los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus pensamientos o los acusan o le indican que están haciendo lo correcto. Qué tremendo, ¿eh? Lo conocen a Dios, lo experimentan. Yo no sé, pero uno cuando va al sur y ve las montañas, ve los lagos, ve la creación de Dios, uno se para y ve eso y dice, detrás de todo esto hay un ser que creó todo esto y que sabemos que nos supera y queremos alabar y glorificar a Dios, pero ellos no le dieron gracia ni le reconocieron. Es más, ahora vamos a ver que Dios también se le presenta pacientemente varias veces. Dice, les muestro la filmina siguiente, van a ver varias imágenes, ¿no? Porque no es lo que pasa hoy en nuestra sociedad, porque muchos de ustedes quizás me dicen, no, yo no estoy adorando ni una estatuita, no me estoy arrodillando, no estoy matando, no sé, no estoy haciéndome un becerro de oro y arrodillándome, pero un ídolo es cualquier cosa que sea tan importante para ti que tu vida no tenga sentido y ocupa el lugar de Dios. Entonces no necesariamente va a ser una estatuita. Y hoy vemos que la humanidad le sigue dando la espalda a Dios. Sin embargo, se centra en sí misma. Hoy vemos el humanismo a flor de piel, el hedonismo, la búsqueda del placer. No, yo tengo que satisfacerme a mí misma, yo tengo que buscar mi placer, ¿no? Otros, hoy con el feminismo vemos la exaltación de la mujer, otros el trabajo, otros, hoy es terrible, se pone preso a una persona que quiere matar a un animal y vemos que quizá al humano no se le da la misma importancia, porque vemos que la transgresión a la palabra de Dios, aún dentro de las iglesias, ya superó toda frontera. No pensamos que, no vemos muchas veces hoy, en nuestros días, cuando decimos,
¿Cómo puede ser? A lo malo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Y el Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos va a reinar el espíritu de Sodoma y de Gomorra y de los tiempos de Noé. ¿Y saben lo que eran los tiempos de Noé? Dice que la maldad, todo designio, todo pensamiento de las personas era de continuo el mal. Y eso vemos hoy en día. Hoy vemos que la maldad no tiene fronteras. Y el juicio sobre este mundo va a venir. Y el Señor, así como le dijo a Abraham, 400 años después, va a venir un juicio. El Señor nos dice que este mundo que le da la espalda a Dios, que no le reconoce ni le da gloria, también va a tener un juicio. Y se acuerdan que ahí decía que cuando la maldad del amorreo y el fereceo llega a su colmo, también hoy nos dice el Señor que antes que venga el apocalipsis, los juicios sobre esta tierra, los transgresores también van a llegar al colmo. Y yo creo que estamos muy cerca de llegar al colmo. También nos dice en Apocalipsis que cuando ese día llegue, ¿quién va a poder sostenerse en pie? Pero Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y así como año tras año, día tras día, Él está llamando al mundo, diciéndole que no le dé la espalda, sino que se humille ante Él. Dice Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual Él va a juzgar a la humanidad con justicia. Y el otro día estaba leyendo con mi hijo el Apocalipsis y cuando escuchaba las copas, los sellos, las plagas que están preparadas, los juicios que están preparados para este mundo, se asustaba. Y yo digo, si estamos viendo plaga tras plaga y decimos, qué terrible. Ay, dice la Biblia, ay de los que moren en la tierra cuando venga el juicio de Dios sobre este mundo que le da la espalda a Dios, que no le reconoce. Versículo 22 de Éxodo, seguimos en Éxodo 8. Dice, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová aún en medio de la tierra, y pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana será esta señal. ¿Se acuerdan que yo le dije en la segunda, tercera placa que empezaba la distinción entre el pueblo judío y el pueblo egipcio? Bueno, Dios le dice, ¿sabes? Capaz que Faraón pensaba, bueno, si le pasa a ellos lo mismo que a mí, es porque quizás a algún Dios ofendimos. Pero Dios viene y le dice a Faraón, ¿sabes qué? Yo soy Señor aún en medio de tu tierra y te voy a demostrar, porque ninguna mosca va a pasar el límite de la tierra de Gosén, ninguna. Entonces Faraón iba a darse cuenta que realmente venía de parte de Jehová, del Dios de los hebreos. Pero eso también me hace acordar a mí a que quizás muchas de las personas que rechazan hoy a Dios dicen, ah, pero bueno, ustedes sufren igual que nosotros, ustedes están pasando por las mismas dificultades, los mismos problemas, ¿no? Muchas veces pensamos y vemos, así como aquellas personas que dan la espalda a Dios, estamos pasando las mismas dificultades. Y Dios nos dice, en el mundo vamos a tener aflicciones, nosotros los hijos de Dios lo sabemos, pero la gente que rechaza a Dios dice, bueno, ¿qué clase de Dios tienen si ellos también pasan por las mismas dificultades? Pero ¿saben qué? Dios nos dice en Apocalipsis 3:10 que cuando venga la hora de la prueba, cuando venga el juicio sobre este mundo, la iglesia de Dios, su pueblo, va a ser sacado. ¿Y por qué les digo sacado? Porque dice acá, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. La palabra, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? La palabra original en el griego significa ek, es ek, no es que significa. Lo que significa es fuera. Significa que nosotras no vamos a pasar en medio de la prueba, sino que Dios nos va a arrebatar, Él nos va a sacar. Nosotras no vamos a pasar por los juicios, por las copas, por los sellos que está preparado para este mundo que rechaza y le da la espalda a Dios. Y eso nos da esperanza, porque nosotros sabemos que Cristo nos va a venir a buscar muy pronto, pero también el mundo tiene que saber que ni bien nosotros seamos arrebatadas, los juicios y las condenaciones vienen sobre este mundo. Y dice el versículo 24, Jehová lo hizo así. Vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. ¿Ustedes están viendo la imagen? ¿Están viendo cómo le tapa toda la cara? Era una nube.
O sea, imagínense que ustedes no pueden hacer nada de lo que venían haciendo. Es un continuo dolor, porque imagínense si uno duele mucho, es un continuo dolor, no tenés descanso. La verdad es como que si no puedes caminar, no puedes hablar, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, porque donde quiera que ellos estaban, esa nube de tábanos estaba a ellos devorándolos, lastimándolos. Entonces podríamos decir que Moisés le podría haber dicho, ¿sabes lo que vas a vivir, Faraón? Un infierno. Porque ¿qué es el infierno sino que es un tormento continuo del cual no hay descanso? Y eso el Señor dice que Él no quiere que ese sea el destino de las personas que sabemos que todos somos pecadores y ese es nuestro destino. El destino nuestro era el infierno, era un tormento continuo. Dios no quiere eso. Pero si vos le rechazás y le das la espalda a Dios, Dios dice que te espera un infierno, un tormento eterno donde el cual no vas a tener reposo ni de día ni de noche. ¿Qué dice también Dios del infierno? Que el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga. ¿Qué más también Dios dice del infierno? Que va a ser un lloro y un crujir de dientes. Es como que Faraón tuvo un anticipo de lo que iba a ser el infierno. Y es horrible y Dios no quiere eso. Dios continuamente se acerca a la persona para tratar de evitar ese fatal destino que elegimos cada una de nosotras cuando rechazamos a Cristo y cuando pecamos. Ahora, Éxodo 8:25 nos dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ¿por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Faraón estaba en un infierno. Él quería ser liberado de esa situación. Empieza a negociar con Moisés, pero no es que él quería obedecer a Dios. Es como si él dijera, ¿qué tengo que hacer con tu Dios para quitármelo de encima? Para que me deje vivir y seguir haciendo lo que yo quiero. Y Dios no negocia con la obediencia. Pero Faraón trata de negociar y le dice, vayan y ofrezcan, pero ¿sabes qué? No vayan muy lejos. O sea, él sigue limitándole a Dios. Él se sigue creyendo a Dios porque dice, bueno, le voy a permitir a tu Dios, pero hasta ahí, hasta ahí. Y ven que dice a vuestro Dios. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque él sigue sin reconocer a Jehová. Después de ver la cantidad de milagros y señales que había hecho Dios, él lo sigue sin reconocer. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel, de la historia de Daniel? Cuando Darío, seguramente habrá escuchado mucho de Daniel, y él lo quería, ¿sí? Lo tenía en cuenta Daniel, y él siempre oraba, y bueno, la gente que estaba alrededor le tenía envidia, se produce ese decreto para que él no ore. Justo él está orando y lo apresan, y lo llevan al foso de los leones. Y Darío estaba ahí expectante a ver este Jehová que le había contado tantas cosas, cómo iba a obrar en la vida de Daniel. Y cuando, eso ya le digo, donde Daniel 6:25. Cuando Daniel es liberado y él ve que es liberado, fíjense lo que dice Darío en el versículo 26. Daniel 6:26 dice, porque el Dios de Daniel es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, su reino jamás será destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, él libra, él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Él simplemente vio que fue librado Daniel del poder de los leones y creyó que Jehová era el Dios de dioses. Pero Faraón vio plaga tras plaga ser liberado, vio señales y él sigue poniéndose en el lugar de no reconocer a Jehová como el Dios de dioses. ¿Se acuerdan Jetro, el suegro de Moisés? ¿Sí? Cuando él dice que se le aparece a Moisés, esto es Éxodo 18:8, cuando se le aparece a Moisés y Moisés le cuenta todas las maravillas que hizo Dios para librarlo. ¿Saben lo que dice Jetro? Versículo 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Pero Faraón seguía sin reconocer a Dios.
Éxodo 29. Y respondió Moisés, he aquí, 8:29, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de mosca se vayan de Faraón y de su siervo y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo, de su pueblo, sin que quedara ni una, ni una sola mosca, que muestra que tenía otra vez Faraón del poder de Dios. Y vemos que Moisés cumplió con su palabra. Jehová cumplió con su palabra al escuchar a Moisés. Las moscas obedecieron a la llegada, al límite establecido por Dios y cuando Dios le dijo que se vayan. ¿Faraón obedecería a Dios? ¿Qué dice el versículo 32? Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Qué orgullo, ¿no? Pero hay muchas personas que son así. Ven los milagros de Dios, ven las cosas que Dios hace y dicen, no, será la suerte, será la casualidad, o la virgencita tal, el fulano tal, el gauchito tal, Maradona que está en el, ¿sí? Y le atribuyen a cualquier cosa antes que a Dios el Creador. Y Faraón endureció. Y yo me quiero centrar un poquito en este tema, porque hay una corriente hoy entre nuestras iglesias de que no puede convivir el libre albedrío con la soberanía de Dios. ¿Y por qué les digo lo que les digo? Porque en el versículo, bueno, les digo algo antes, ella me estaba olvidando. Éxodo 8:15 dice, y vio Faraón que había un alivio. Había un tiempo entre plaga y plaga, ¿sí? Y cada vez que terminaba una plaga, Faraón seguro respiraba hondo y decía, bueno, recuperaba su confianza en sí mismo o quizá en algún dios y nuevamente volvía a endurecer su corazón. Éxodo 7:3, acá está lo que yo le quería decir. Éxodo 7:3 dice la palabra de Dios, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra mis señales y mis maravillas. ¿Sí? Yo les decía que hay como una corriente, un movimiento, ¿no? Que dicen como que no puede convivir el libre albedrío, que las personas no pueden elegir. Es Dios quien elige a dedo a quién salvar y a quién condenar. ¿Han escuchado? ¿Sí? Eso está terrible hoy en nuestras iglesias, cómo está avanzando esta idea, porque muchas veces se malinterpretan los versículos de la Biblia. Por eso yo quisiera que hoy tratemos someramente de ver el tema para que podamos conocer quién es nuestro Dios. Porque ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Que se alegre en conocerme y entenderme, ¿no? Porque nos da gozo cuando conocemos a nuestro Dios, cómo es su paciencia, cómo es su amor, cómo es su bondad, pero también que Él también tiene juicios a aquellos que lo rechazan. Y yo quiero que entendamos algo en esta mañana, que es la terquedad y el orgullo del hombre al rechazar a Dios, lo que lo condena eternamente, y no Dios eligiendo a dedo. Y eso quiero que veamos hoy. Porque cuando dice yo endureceré a Faraón, y lo dice varias veces en la Biblia. Y también dice, Faraón endureció. Esas dos cosas vamos a encontrar. No es que Dios entra al corazón de Faraón y lo endurece, sino que lo que dice la Biblia es que Dios realizaría milagros y señales. Y frente a los milagros y las señales, ¿cómo se iba a poner Faraón? Con un corazón endurecido. Y si ustedes se acuerdan, cuando Aarón tira la vara se convierte en serpiente. Y esa vara dice que come a todas las otras varas que se convirtieron en serpiente de los hechiceros. Dice que al instante que hace Faraón, dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, no como Jehová lo había hecho. Porque Dios no anula la voluntad humana. No es que Dios quiera que determinadas personas mueran. ¿Y dónde está eso? Ezequiel 18:32 dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová.
el Señor. Convertíos pues y viviréis. Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que toda clase, toda persona que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Pero pongamos a pensar un poco lo que piensan acerca de que endureció a Faraón. ¿Podría Dios descender al corazón de Faraón y crear una maldad y hacer que Faraón peque? ¿Qué piensan ustedes? No, Dios es justo, porque si Dios lo hace pecar a él, si Dios entra al corazón de él y le hace pecar, ¿quién sería el autor del pecado? Dios. Dios sería el autor del pecado. Pero piensen así, Faraón tiene la capacidad de pecar y tiene una alta depravación, pero Dios le pone límites a esa depravación. Dios es el que le dice, hasta acá, Faraón. Pero ¿qué pasa si Dios se corre? La capacidad de pecar, la depravación de Faraón aumenta. ¿Y no es eso lo que nos dicen Romanos? Si quieren, abran su Biblia ahí, si no lo ven de la pantalla. Dice Romanos 1. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, como consecuencia, Dios los entrega, que también utilizan esa la palabra como que Dios los elige, ¿no? Dice, Dios los entrega. Otras versiones dice, abandonó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a analizar un poquito las palabritas. Esta palabra paradidomi es una palabra griega, ¿no? Y el significado está compuesto por una preposición y un verbo. La preposición para es junto, al lado, y didomi es dar, es abandonar, es permitir. Y dice que cuando se junta, potencia la idea, y la idea es soltar algo cuando está caliente. ¿Vieron cuando agarramos la olla? A mí me ha pasado, ¿no? Tengo una olla que se calienta el mango, y lo agarras y soltás porque te quemás. Bueno, es la idea. Dice que Dios se corre por lo que ellos están haciendo. Dios viene frenando la maldad, Dios viene frenando la maldad. Y en un momento, ¿qué dicen ellos? Dios, correte. ¿Qué hace Dios? Se corre. Lo que dice la Biblia hispanoamericana, después si quieren la busquen, dice, Dios los dejó a merced de sus bajos instintos. Dios se corre por lo que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos cambiaron. Ellos hicieron un trueque. Eso es metalazo. Ellos hicieron un trueque. Un trueque con Dios y con las cosas vanas. Y ellos dijeron, antes que a Dios, prefiero la mentira. ¿Sí? Ellos cambiaron a Dios. Y como ellos no aprobaron, la palabra ahí es doquimazo. Doquimazo es que ellos sí probaron. Ellos conocieron. El versículo 1:21 de Romanos dice que ellos conocieron, ellos experimentaron, ellos observaron a Dios. ¿Y qué dijeron Dios? La verdad, te cambio, no te quiero. Pero ellos decidieron cambiar a Dios. Entonces, vos me preguntas, bueno, para endurecer a Faraón, ¿Dios tiene que inventar una maldad? ¿Tiene que crear una maldad? ¿Sabes lo que tiene que hacer Dios? Tiene que correrse, tiene que sacarle las manos de encima a Faraón, darle la libertad de acción. ¿Y saben qué? Es Faraón el responsable de haber endurecido su corazón. Y eso es lo que vemos que pasa hoy con el Evangelio. Las personas escuchan de la palabra de Dios, ven que algún familiar milagrosamente, seguro, no sé, los médicos vienen y dicen, no, no sabemos cómo. Y ellos, en vez de atribuirle a Dios, le atribuyen a otra cosa. Y dice que Dios se muestra, lo invisible de Él se muestra constantemente. Y las personas, dice que a medida que van rechazando la palabra de Dios, van también endureciendo su corazón. Se obstinan en pecar y endurecen su corazón. Y si no, ¿por qué diría esto la Biblia? Éxodo 9:17 le dice a Faraón, imagínense, Dios endureciendo y después retándole porque él se pone orgulloso. Dice, Éxodo 9:17, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Éxodo 9:34, viendo Faraón que la lluvia, el granizo, todo eso terrible que había mandado, había cesado, nuevamente se obstinó en pecar.
nuevamente endureció su corazón. Y luego viene Aarón y Moisés y le dice, ¿sabes lo que te dice Dios de nuevo a vos? ¿Hasta cuándo, Faraón? ¿Hasta cuándo, Faraón, no vas a humillarte delante de mí? Muchas veces las personas pasan aflicciones y en ese momento se arrancan promesas, cambio de actitudes, Señor, yo voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer... Y cuando la aflicción desaparece, nuevamente le dan la espalda a Dios y nuevamente están abusando de la paciencia de Dios. Pero ¿saben qué? Dios conoce todo. Dios es omnisciente. Él sabe todo. Él sabe el principio. Él sabe el final. Él ya conoce a quiénes le van a dar la espalda a Él. Quienes no van a querer saber nada con Dios. Dios ya lo sabe. Y eso le dice en Éxodo 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir. Pero yo heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces los dejará ir. Me acuerdo cuando Araceli, mi nena, ahora tiene 11 años, pero cuando era chiquita yo estaba colgando en el tendedero la ropa y 2 años y medio tenía ella. Y viene y me dice, mamá, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo destruye a Satanás y termina con la maldad? 2 años y medio tenía mi hija. Me dejó con la boca abierta. En ese momento era como que me quedé pensando. Y la Biblia nos responde. Dios dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. No quedará impune. El Señor no quiso crear robots, quiso crear personas conscientes, con razón, para que o lo elijan o lo rechacen. Y aún el impío que lo rechaza, también Dios tiene un propósito. Y eso vemos en Romanos 9:22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia los vasos de ira dispuestos para destrucción? Eso dice la versión ETX4. Pero la versión hispanoamericana, ¿sí? Quizá les da un poco más de luz en cuanto a lo que quiere decir este versículo. Dice, así es Dios. Cuando quiere, muestra su indignación y pone de manifiesto su poder, pero puede también soportar con mucha paciencia a los que son objeto de indignación y están abocados a la ruina. Dios conocía que Faraón le iba a dar la espalda. ¿Sí? Faraón constantemente ante la paciencia de Dios, porque Dios podría haberlo destruido en el primer momento, en el primer instante, pero Dios fue muy paciente mostrándole plaga tras plaga su poder y sus maravillas. ¿Y qué hizo Faraón? Endureció su corazón. No le dio gloria a Dios, ni le dio gracias. Pero hoy Dios llama a toda la humanidad nuevamente a que se humille ante Él. Porque, ¿qué dice Salmo 51:17? A un corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios, porque es en un corazón humillado que el Espíritu Santo puede convencer de pecado, puede hacer que te arrepientas y puede operar el nuevo nacimiento. ¿Qué necesita de vos, Dios? Que te humilles, que lo reconozcas como Señor, y el Espíritu Santo puede orar en ti. Y esto me hizo acordar, y esta es la última filmina, esto me hizo acordar a Nicodemo. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? Cuando este fariseo se había presentado ante Jesús, este principal de los fariseos vino a la noche y le dice a él, Rabí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, ¿te acordás, Moisés, cuando estaban en el desierto, que el pueblo comenzó a quejarse de que no tenía agua, que no tenía para comer y para qué lo trajo acá? Y dice que Dios mandó, porque no se quejaban solo contra Dios, se quejaban contra Moisés también, y Dios mandó serpientes que los mordían y morían. Y el pueblo, cuando pasó por eso, dice que vino corriendo a Moisés y se arrepintió y le dijo, rogale a Dios que nos dé una manera para que podamos ser salvos y no morir. Entonces Moisés, Dios le dice a Moisés que levante sobre un asta una serpiente, para que todo aquel que mire a esa serpiente sea salvo. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Yo también voy a ser levantado, para que todo aquel que me mire a mí sea sanado. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el Señor? Que lo miremos a Él. Y eso me hizo acordar a la historia de Spurgeon. No sé si alguna de ustedes conocen de la conversión de Spurgeon.
Porque la conversión de Spurgeon es así. Él cuando era muy chico, o sea, se crió en un ambiente cristiano, pero él se encontraba como miserable, perdido. Él trataba de buscar a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, pero no lo encontraba. Se sentía pecador, se sentía miserable. Y dice que un día se levantó a la mañana y quiso ir a la iglesia, porque él quería buscar la liberación de su alma y no sabía cómo. Bueno, esa mañana él se levanta y dice que justo vino una tormenta de nieve y que él no podía avanzar hasta ir a su iglesia. Entonces dice que dobló por una callecita y vio una iglesia chiquitita, había 12, 15 personas. Dice que el predicador que tenía que dar la palabra en ese momento no pudo ir por la tormenta de nieve, y dice que pasó adelante y él, el que le cubrió, el que tomó su lugar, tenía poco conocimiento de la escritura. Entonces dice que se basó en un solo versículo. Él no se fue de ese versículo. Y ese versículo es el que ustedes están mirando en la imagen, Isaías 45:22, que dice: miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ninguno otro. Y dice que el predicador empezó a decirle al público: mirar es simple, es sencillo. Para mirar no tenemos que sufrir algo, levantar un dedo. Para mirar no tenemos que ir a la universidad. Aún el tonto más grande puede mirar. Dice, hasta un niño puede mirar. Y luego dice el texto: mírenme a mí. ¿Sí? Y él decía: veo que muchos de ustedes están mirando a ustedes mismos y nunca van a encontrar consuelo si ustedes se miran a ustedes mismos. Y él dice, pero la Biblia, muchos seguramente dicen, bueno, pero estoy mirando a Dios el Padre, pero Jesús dice, mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre, mírenme a mí que estoy clavado en una cruz, mírenme a mí que estoy sepultado, mírenme a mí que muero y estoy sepultado, mírenme a mí que me levanto, yo me levanto, mírenme a mí asciendo al cielo, mírenme a mí, estoy a la diestra del Padre. Oh pecador, mírame a mí. Y dice que en ese momento el predicador lo mira a Spurgeon y le dice, joven, te ves miserable y vas a ser miserable en la vida y en la muerte si no obedeces a la palabra de Dios. Mírame, solo tienes que mirar, mírame, mírame. Jesucristo dice, mírame, oh pecador, mírame. Dice que en ese instante vio a Jesús, vio a su Salvador y dice que pudo aferrarse a sus pies. Dice que sintió, dice que podía haber saltado arriba de la silla y decir, soy perdonado, soy salvado, comprado por la sangre preciosa de Cristo. He visto mis cadenas del pecado caer. Siento que el Señor me levantó del foso, del lodo, del barro y puso mis pies sobre la roca. ¿Qué hizo Spurgeon? Miró a Cristo. ¿Qué pide hoy al Señor? Que lo miremos a Él, para que seamos salvos. Y si tú eres una hija de Dios, Dios también dice que lo sigas mirando, para que no venga en ti un corazón de incredulidad. Por eso en esta mañana yo quisiera que nos vayamos con esta idea. El Señor es Señor de señores y Él también proveyó para nuestra salvación a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que con un corazón contrito y humillado lo miremos a Él. Y hermano, espero que sea de bendición para cada una de ustedes el mensaje que hemos escuchado hoy. Amén.